Los juegos de estrategia, esos juegos que parecen de nicho pero que a veces enganchan a miles de personas. Aquí te traigo los mejores de este 2025, empezando por una sorpresa Ubisoft, Anno 117, Pax Romana, ambientado en la cúspide del Imperio Romano, donde interpretas a un gobernador. Tu tarea es construir ciudades densas, gestionar recursos, satisfacer necesidades sociales y religiosas, mientras interactúas diplomáticamente y combates contra otras facciones. Lo mejor es su construcción diagonal, el sistema de deidades que otorga bonificaciones civiles o bélicas y un árbol de descubrimiento ramificado que desbloqueas tecnologías, edificios y unidades. El juego busca ser tanto ambicioso como accesible, con unos ciudadanos que interactúan en entornos dinámicos. Sale el 13 de octubre para PC, Xbox Series y PlayStation 5. Y si quieres juegos de estrategia a los mejores precios, tienes eneba.com, que además de patrocinar este vídeo te trae ofertas en juegazos que seguro que te interesa, como Age of Empires, el padre de los RTS, y uno de los juegos que a día de hoy tiene una gran comunidad, y con la edición definitiva tienes todo el contenido. También Balatro, el indie del año que ha enganchado y sigue haciéndolo a miles de personas. Un roguelike de póker sencillo donde deberás construir tu mazo para alcanzar el mayor número de puntos. Te voy a hacer spoiler porque en el vídeo te hablaré de la tercera parte, aunque qué mejor manera de esperarla que con Jurassic World Evolution 2 a menos de 10 euros. Una compra súper recomendada tanto si te gustan las películas como si te gustan los dinosaurios en general. Casi igual de precio que uno de los mejores juegos de estrategia, donde serás capaz de hacer un árbol genealógico circular. Y obviamente te estoy hablando de Crusader Kings 3. Y este también lo tienes en oferta, The King is Watching. Este roguelike de construcción te pone en control de un rey cuya mirada es ley. Todo en tu reino solo funciona si lo estás viendo. Estructuras, producción y defensas depende de tu visión directa. Si dejas de mirar, se detienen. Cada era es un desafío nuevo. Eliges entre suministrar trigo, madera, agua, levantar muros o desplegar unidades. Todo mientras enfrentas oleadas de enemigos personalizables y desbloqueas hechizos como rayos, tornados o auras de curación. El juego ya lo tienes disponible y cuenta con críticas muy positivas en Steam. Endless Legend 2 es la secuela del aclamado 4X de fantasía, ambientado en el planeta oceánico de Sieida. Presenta facciones únicas que compiten mediante diplomacia, exploración, conquista o victoria narrativa. Las mareas llamadas Tidefalls revelan nuevas zonas para colonizar o saquear. El combate táctico por turnos permite controlar unidades de distintas clases y posicionarlas en mapas hexagonales generados proceduralmente. Se lanzará en Early Access el 7 de agosto de este año en PC, con demo disponible en agosto y lanzamiento oficial el 22 de septiembre. Separando un poco la construcción de los anteriores está The Stone of Madness, un juego de sigilo en tiempo real ambientado en un siniestro monasterio inspirado en la obra de Goya. Controlas a 5 prisioneros con fobias únicas, con miedo al fuego o la oscuridad, que debes coordinar para evadir guardias, resolver laberintos y descubrir secretos ocultos. La narrativa gira en torno a encontrar una misteriosa piedra curativa mientras enfrentas un terror psicológico. Ya disponible para PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch. Menace es un RPG táctico por turnos con ambientación de ciencia ficción. Como comandante de un escuadrón formado por marines, mercenarios y criminales, respondes llamadas de socorro en sistemas estelares sin ley. Los combates combinan infantería, mechas y tanques con mecánicas de supresión y cobertura. Las misiones generadas proceduralmente promueven la rejugabilidad, evolución del escuadrón y decisiones morales que afectan a la narrativa. Sale el tercer trimestre de este año para PC. Broken Arrow es un RTS táctico moderno que te enfrenta a conflictos entre Estados Unidos y Rusia en batallas realistas a gran escala, con más de 300 unidades personalizables, sistema de ejército por puntos y batallas en tierra, mar y aire. Puedes diseñar helicópteros, tanques y unidades con armamento modular. El juego ahora mismo cuenta con críticas variadas, todas aseguran que es un juegazo, pero que los cheaters o la gente que se desconecta del online lo hace difícil de disfrutar este modo, aunque cuenta con una gran campaña y distintos modos de juego para poder disfrutarlo de verdad, que ya lo tienes disponible en Steam. Otro que el anuncio pilló por sorpresa en los eventos de verano, Slade Spire 2. Reconstruido con el motor Godot, ofrece nuevos personajes, cartas, reliquias, eventos y enemigos que redefinen cada ascenso de la torre. Moderniza la experiencia original con nuevos gráficos, calidad de vida y un mayor soporte para mods. Llegará en Early Access en 2025 para PC, Mac y Steam Deck. Mars Tactic mezcla estrategia global y combate táctico por turnos en Marte. Puedes liderar el ejército capitalista o los revolucionarios. Tus soldados evolucionan según su experiencia, hay supresión, fuego, movimiento y destrucción de cobertura e incluso mejoras cibernéticas. El juego también incluye gestión de recursos y decisiones en el mapa estratégico global. Se estrena este año todavía sin fecha, eso sí, en Steam.
Heroes of Might and Magic Olden Era te lleva de vuelta al origen de este juego de estrategia por turnos, donde deberás explorar su mapa tanto en solitario como multijugador. Además de campaña tendrás 3 modos principales: clásico, modo con un héroe con un sistema más rápido pero limitado, o arena si lo que has ido es a luchar. También podrás crear tus propios escenarios, un juego muy interesante donde cada turno es crucial, desde la mejora de tu reino hasta cada combate. El juego saldrá en acceso anticipado este año. Este tengo miedo a nombrarlo, pero la esperanza es lo último que se pierde. Sid Meier's Civilization VII. Este nuevo título no empezó con buen pie, ya que la mayoría de usuarios dicen que es un juego inacabado o que le faltan contenido. Aún así sigue siendo el rey de los 4X y un juego muy divertido que cuando te quieras dar cuenta se habrán pasado las horas entre turno y turno y mientras ves el proceso de tu civilización. Ya disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Kaiserpunk es un híbrido entre City Builder y gran estrategia. Se ambienta en una historia alternativa de los 50, donde debes construir ciudades, encadenar industrias, iniciar conflictos globales, donde forjar alianzas y expandir tu imperio en más de 100 regiones. Aunque su mezcla de géneros fue elogiada, es un juego que estuvo en Early Access, aunque ya salió su versión 1.0 y ya la tienes disponible en Steam. Temper Racing es un RTS que rinde homenaje a Command & Conquer, con 2 campañas de 11 misiones por facción ambientadas en un mundo post-apocalíptico quemado por energías alienígenas llamadas Tempest. Ofrece economía clásica, combate rápido y construcción de bases con toque cinematográfico. Tiene un gran multijugador, ahora con partidas 2 contra 2 y 7 mapas nuevos. También decir que es considerado uno de los mejores RTS de este año, que ya lo tienes disponible en Steam. RuneQuest Warlords es un juego de estrategia por turnos en un mundo mítico plagado de magia, runas y mitología. Asumes el control de Halgrim, un líder tribal en una campaña de 18 misiones donde verás unir tribus de elfos y aliados contra las hordas del caos. El combate se basa en unidades con zonas de control, puntos de acción, magia de runas y estrategia táctica profunda. Lo único malo es que en principio no estará en español. Lo que sí se espera es que saldrá este año para PC. Y la verdad que no entiendo cómo no hay más juegos de vikingos. En Norse Out of Blood eres Gunnar, un joven guerrero obligado al exilio tras el asesinato de su padre. Debes reconstruir tu asentamiento, forjar alianzas y liderar a tu grupo. El combate táctico por turnos es clave. Aprovecha la elevación, flanqueos y terrenos peligrosos usando habilidades únicas por unidad. Además gestiona recursos, mejoras de talleres y equipamiento auténtico. Un juego que lo tengo en la lista de deseos desde que lo anunciaron, que por fin saldrá este 2025 para Steam. Y sí, parece que este vídeo va de sorpresas, pero no es para menos, ya que la primera parte de este juego no fue tan conocida. En este caso hablo de Solasta 2. Han querido ir más allá y apostar por este RPG táctico basado en D&D. Ambientado décadas después del anterior título, lideras una partida de 4 héroes contra la corrupción. Incluye multijugador cooperativo en línea de 1 a 4 jugadores, combate por turnos tácticos profundos, personalización completa de los personajes y progresión multiclase al estilo de los juegos de D&D. Tienes demo en Steam por si quieres probarlo. Todavía no tiene fecha confirmada, pero saldrá en principio para Steam. Y con este tengo mucho miedo porque junta 4X con RPG, aunque la esperanza es que Lichcraft es desarrollado por ex líderes de Paradox y CD Projekt Red. Se presenta como una mezcla entre Civilization y Crusader Kings, de ahí el miedo que le tengo. Gestionas un reino medieval apoyándote en diplomacia, guerra y desarrollo de un personaje como gobernante. El juego se siente como una experiencia sandbox medieval, donde cada decisión personal importa. Tiene previsto su salida en acceso anticipado este 2025 para Steam. Y otro que ha dado que hablar es de Scourge, un RTS de fantasía al estilo clásico con 2 bandos, humanos contra orcos. El juego te recordará a Warcraft 3, y no es para menos. En este tendrás unidades heroicas que manejas directamente mientras el resto del ejército está automatizado. Destrucción ambiental y modo multijugador personalizado. Tiene un roadmap con todo lo que sacarán, ya que sale en Early Access este 12 de agosto para PC. Whiskerwood es un city builder con estética adorable donde diriges una colonia de ratones oprimidos por gatos. Construyes ciudades verticales, administras recursos, producción automatizada y debes equilibrar necesidades de colonos y exigencias de tus amos felinos. Quizás te recuerde a Timberborn, y es cierto que se parece. Los desarrolladores prometen simulaciones complejas como terraformar islas, gestión del clima, automatización con cintas transportadoras, edificios inteligentes y comercio con otras facciones ratonas o piratas. Estará disponible este 2025 para Steam.
Y vuelve una tercera parte que la verdad que también tengo muchas ganas. Jurassic World Evolution 3. Este quiere ir más allá. La segunda parte ya está muy bien, pero en este habrá dinosaurios padres y bebés que deberás cuidar para que crezcan sanos e incluso modificar su ADN, algo que no es buena idea. También el editor sufre una mejora en sus herramientas, tendrá modo campaña para conocer la historia de distintas localizaciones y solo espero que no haya sido un lanzamiento precipitado, porque sale este 21 de octubre. Y este tengo que nombrarlo porque también pilló de sorpresa, Star Wars Zero Company, el cual va a ser uno de los mejores juegos lanzados de la saga, y lo digo por obvias razones. Sumérgete en las guerras clon en este nuevo juego táctico por turnos. Juegas como Hawks, un ex oficial de la República al mando de un escuadrón de élite, compuesto por un destacamento diverso, mandalorianos, clones, astromecánicos e incluso Jedis. Tu objetivo es desmantelar una amenaza galáctica oculta antes de que devore la galaxia entera. El juego ofrece una campaña táctica inspirada en XCOM y Warhammer 40.000, personalización de los operativos, construcción de base, interacciones que generan sinergias en combate. Es cierto que no sale hasta 2026, pero sí es bueno recordarlo que está ahí, el cual saldrá para PC. Si te ha gustado el vídeo, aquí te dejo otro que quizás te interese, deja un me gusta y suscríbete para no perderte futuras recomendaciones.